Hola a todos y a todas. Bueno, vamos a empezar con el tema nuevo, el tema nuevo, el punto nuevo del tema de cinemática, del segundo tema, que es el punto 3.2 del libro de la página 239. Bueno, se trata de un movimiento un poco diferente, ya que es la combinación de dos movimientos rectilíneos uniformes. Entonces, esto es el típico problema en el cual tenemos un barco, o un patito en mi caso, en el cual este patito va a cruzar un río. Por ejemplo, este río, pintamos aquí, ¿de acuerdo? Pues lo va a cruzar el patito, ¿de acuerdo? Bueno, entonces imaginaos que va a empezar a andar hacia allá el patito, con esa dirección en el eje de coordenadas Y, que es este de aquí. Este es el eje X. Y el río, evidentemente, pues lo que va a hacer, va a empujar hacia la derecha, porque el río se mueve el agua en esa dirección. De manera que lo que va a ocurrir es que al final el patito pues se va a mover en esta dirección que estoy pintando yo aquí ahora mismo. Bien, en primer lugar vamos a escribir las ecuaciones de la posición y la velocidad. Vamos a empezar con la ecuación de la posición. Bueno, pues la ecuación de la posición para este objeto, este patito, va a ser la siguiente: R igual a la posición en el eje X por el vector unitario en el eje X, que ya sabéis que lo llamamos Y, sería un vector unitario que pintaríamos ahí, ese vector unitario, ¿vale? Y más la posición en el eje Y, que le llamamos Y, por el vector unitario en el eje Y, que es el vector unitario ese, que ya sabéis que lo llamamos J. ¿De acuerdo? Bien, pues ya tenemos escrita la ecuación de la posición. Para la ecuación de la velocidad, pues ya hemos visto que realmente la velocidad con la que se va a mover el pato va a depender de dos velocidades. Una primera velocidad, que va a ser la velocidad del río, ese vector velocidad del río, que le llamar v sub r, y luego pues el propio movimiento del patito, que va a hacer pues que aparezca una velocidad que yo que sé la voy a llamar v sub p, pues de patito. Bien, entonces al sumar estas dos velocidades, al sumar esos dos vectores, voy a obtener un vector velocidad que voy a llamar pues simplemente v, que es la velocidad que realmente, el vector velocidad que realmente va a tener ese pato. Bien, entonces la ecuación la podemos escribir de la siguiente forma: la velocidad de ese objeto va a ser igual a la componente x de la velocidad, que va a ser la v sub r, por el vector unitario en esa dirección, que es y, ya que el río se mueve en el eje, el río se mueve en el eje X, luego la componente es y, más la velocidad del patito por su componente, ya que se mueve en el eje Y. Bien, pues esa sería la ecuación. Bien, para escribir las ecuaciones paramétricas ya os he escrito aquí que el río se mueve en el eje X y por tanto la ecuación de la posición de ese objeto, que sería el agua moviéndose, sería x igual a la velocidad del río, por t. Al tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme, espacio igual a velocidad por tiempo, vaya. Y en el eje Y pues ocurre exactamente lo mismo, ya que el pato, desde el principio tenemos que tener en cuenta que este patito se mueve con velocidad constante, Eso no os lo he dicho, pero es fundamental, porque si no, claro, ya cambiaría mucho la película. Entonces, esa sería la ecuación del movimiento en el eje Y. Estas serían las dos ecuaciones que nos van a dar las ecuaciones paramétricas. Bien, entonces hacemos lo de siempre. Ahora, una vez que tenemos las ecuaciones paramétricas, yo le voy a despejar el tiempo de esta ecuación y me va a dar x partido por la velocidad del río, ¿de acuerdo? Y lo voy a sustituir en esta otra ecuación de aquí abajo, en esta de aquí, lo sustituyo y me va a dar, a ver un segundito, quita esa rayita, y al sustituir voy a obtener pues que la ecuación de la trayectoria va a ser v del patito por x partido por v del río. Esa es la ecuación de la trayectoria.
Bueno, pues aquí os he vuelto a escribir la ecuación de la trayectoria y fijaos que evidentemente el pato se mueve en una línea recta, es una trayectoria por tanto rectilínea, y fijaos cómo esto de aquí es la pendiente de esa trayectoria, de esa recta, que es rectilínea, ¿de acuerdo? Me falta esto. Bien, es importante señalar que este ángulo que estoy marcando, alfa, es la dirección, o lo vamos a poder utilizar como para denotar la dirección del movimiento, ¿de acuerdo? A nosotros si nos piden, por ejemplo, cuánto se va a desviar un avión por efecto del viento, podemos dar ese ángulo respecto de un eje, pues el que nos pidan o uno concreto. Bien, entonces ya sabéis que esta pendiente, por tanto, la pendiente la podemos expresar como la tangente de ese ángulo de alfa, ¿vale? Bien, pues básicamente con esto ya podríamos hacer cualquier ejercicio en el que se combinen dos movimientos rectilíneos uniformes. Recordad que tanto el agua como el patito se tienen que mover con velocidad constante y en un movimiento rectilíneo. Bien, en cuanto a la distancia recorrida por el patito, ¿cómo calcularla? Bueno, pues al tratarse de un movimiento rectilíneo uniforme, ya sabéis que el módulo del vector de desplazamiento coincide con la distancia recorrida. Por tanto, lo que vamos a hacer es simplemente calcular el módulo del vector de desplazamiento, que será, bueno, como tenemos las coordenadas x e y, simplemente será la raíz cuadrada de la coordenada x más la y al cuadrado. Así es como calculamos la distancia recorrida. Bueno, y para calcular la velocidad del patito, pues nada, muy sencillo. Como tenemos las dos componentes de la velocidad, lo que hacemos es simplemente igual la raíz cuadrada de las dos componentes al cuadrado. Bien, entonces la velocidad, el módulo del vector velocidad, porque la velocidad simplemente sería esto, daríamos este vector de aquí, ¿de acuerdo? Pero cuando queramos dar el módulo del vector velocidad, pues ya sabéis, la raíz cuadrada de las dos componentes, v sub r del río al cuadrado, más la velocidad del pato al cuadrado, ¿de acuerdo? Bueno, pues con esto queda visto la composición de dos movimientos rectilíneos uniformes, que son perpendiculares en este caso, porque si no la cosa se complica muchísimo, y con esto podéis hacer ya los ejercicios, creo que son los ejercicios 12 y 13, que os he puesto también en el cuadrante de la ficha que os entregué en clase.